Jack enterró a su esposa con la tierra aún tibia por su sangre. Ella murió tosiendo en sus propias manos a solo 2 millas de la ayuda. Para cuando él llegó, los buitres ya estaban dando vueltas. No lloró, no gritó, solo se quedó allí como si al mantenerse quieto, el tiempo pudiera devolvérsela. Pero no lo hizo. Así que cavó la tumba él mismo bajo el sicomoro, detrás de su vieja cabaña, el mismo lugar donde ella solía colgar la ropa, el mismo lugar donde alguna vez bailaron bajo nubes de tormenta y mal whisky. Jack nunca se perdonó no haber cabalgado más rápido. Nunca perdonó al camino por congelarse ese invierno, ni al pueblo por cerrar sus puertas cuando llegó la fiebre. Después de ese día, Jack dejó de hablar con Dios. Dejó de hablar con cualquiera en realidad. Ahora era verano en Prescott, Arizona, el tipo de sequedad que raja la madera y cocina los huesos. Jack vivía solo en una cabaña castigada por el clima donde hasta el silencio tenía astillas. Venía al pueblo una vez al mes, nunca más, nunca menos. Ese día no buscaba problemas, pero los problemas lo encontraron. Acurrucada detrás del depósito de carga medio escondida en la tierra. Era una mujer nativa joven, con la pierna desgarrada, los labios partidos, la sangre seca en su chal. No lloraba, no suplicaba, solo lo miraba a Jack como alguien que ya había sido juzgado y había dejado de pelear. La mayoría de la gente pasaba de largo. Un hombre incluso escupió cerca de sus pies, como si el dolor pudiera barrerse con desprecio. Jack no preguntó quién era, no le importó quién era, solo vio algo familiar en el temblor de sus manos, como si hubieran sostenido demasiado dolor por demasiado tiempo. Así que la levantó no como un héroe, sino como un hombre que sabe lo que es perder a alguien poco a poco. La subió a su caballo, le dio su agua y le dio la espalda al pueblo, que una vez le dio la espalda a él. Jack no dijo una palabra en el camino de regreso. La mujer tampoco. No porque no pudiera, sino porque a veces el silencio es el único idioma que no duele. Ella se apoyó en él, apenas consciente, envuelta en su abrigo. El caballo avanzaba despacio, no solo por el peso, sino porque hasta los animales saben cuándo algo sagrado está ocurriendo. De vuelta en la cabaña, la acostó en la cama donde su esposa había muerto. No vaciló. Solo dobló el recuerdo en una esquina como una manta vieja y se puso a trabajar. Agua limpia, telas hervidas, sal aguja e hilo. No del tipo para coser vestidos, sino el grueso, el que mantiene unido el cuero de la silla. La herida era grave, pero no tan desesperada como todo lo demás en esa casa. Ella no gritó, ni siquiera lo maldijo cuando él la cosió. Solo miraba al techo como si también la hubiera defraudado esa noche. Jack se sentó en la silla del rincón, la de la pata rota que nunca arregló, y miraba el fuego como si le debiera una explicación. Ella dormía, se agitaba, murmuraba algo en un idioma que él no entendía, pero el dolor no necesita traducción. Por la mañana pudo beber agua sin temblar. Por la tarde susurró una palabra, Marla. Eso fue todo. Y Jack no respondió. No porque no le importara, sino porque sabía que no debía preguntar demasiado pronto. A veces la gente solo necesita saber que no van a volver a abandonarla. Así que hizo estofado de conejo. Le dio de comer despacio. La dejó dormir. La dejó quedarse. Sin reglas, sin razones, solo una bondad silenciosa en una casa que no la había visto en años. Al tercer día, ella pudo ponerse de pie. No mucho, no firme, pero llegó a la puerta con sus propios pies. Jack solo la miró desde su silla. No dijo nada. Sabía bien que no debía apresurar la curación,
ni confiar demasiado rápido. Ella no hizo preguntas. No quiso saber por qué él la ayudaba. Tal vez ya lo sabía la gente como ellos, los que han perdido demasiado, se reconocen sin palabras. Ella ayudó a barrer el suelo, echó agua en la olla, arregló su trenza, incluso empezó a tararear a veces, notas suaves, lentas y rotas, como una canción a la que había olvidado el final. Fue entonces cuando apareció la primera grieta. Una mañana él la encontró sentada junto al montón de leña mirando las colinas. No se movió cuando él se acercó. «Me están buscando», dijo. Jack no preguntó quién. Ella siguió hablando de todos modos. Había un hombre ranchero blanco. Se enfermó gravemente. Su esposa rogó por ayuda. El médico del pueblo dijo que ya era tarde, pero Mara había aprendido hierbas de su abuela. Fue al rancho, se quedó 3 noches, lo trajo de vuelta del borde, le salvó la vida. Jack asintió. Él había visto la enfermedad, sabía lo delgado que podía ser el hilo. Pero cuando la familia del ranchero descubrió que una mujer nativa lo había tocado, lo llamaron brujería. Dijeron que lo maldijo, en lugar de curarlo, golpearon a su hermano, quemaron la choza de su abuela. Ella huyó. Lo peor no fueron los blancos. Fue su propia tribu la que le dio la espalda. Dijeron que rompió la tradición, que compartió medicina sagrada, que los traicionó a ambos. Así que ahora no tenía a nadie, ni hogar, ni familia, ni un nombre que se sintiera seguro. Y de repente Jack entendió por qué miraba al fuego de esa manera, como si pudiera recordarla mejor que la gente. Él no dijo mucho después de eso. Solo afiló su cuchillo, revolvió la olla, se sentó un poco más cerca. Esa noche, susurró ella, pensé que si moría allá afuera, nadie tendría que cargar conmigo nunca más. Jack la miró largo y en silencio. No se suponía que murieras, dijo. Se suponía que llegaras aquí. No mucho después, Marla habló, y un par de jinetes bajaron por el camino del valle. No uno, sino 2. Las alforjas de cuero crujían. El polvo se levantaba detrás de ellos como fantasmas. Jack los vio desde el porche, el corazón apretado no por miedo, sino por ese silencio feo que precede a los problemas. Llevaban insignias, no los colores del pueblo, policías estatales. Uno se acercó en silencio. Jack lo recibió en el borde del porche. Ella es mi invitada, dijo, sin titubear, con voz firme. El oficial miró detrás de él. Vio a Mara ayudando con la leña. Vio las herramientas de cocina. Vio la luz cálida detrás de las ventanas de la cabaña. Ha estado aquí 3 días. La mirada del oficial se llenó de lástima, o tal vez de juicio. ¿Es consciente de las acusaciones, señor Jack? Asintió. Conocía muy bien ese tipo de acusaciones. Decían que practicaba brujería, que traía mala suerte al ganado, que guardaba secretos a las autoridades. Jack olió salvia de Arizona en el viento. Se inclinaba como la culpa que llega en un aroma. Miró a Mara y algo cambió. El oficial carraspeó. Tenemos reportes de que la vieron en el rancho Bartlett. El ranchero Thomas Barley sobrevivió. Luego ella desapareció. Él exige que pague su cerca. Amenaza con cargos. Los ojos de Jack no se levantaron. Solo dijo, ya tiene sus cargos. Le salvó la vida. Ahora cúrese el corazón si necesita pagos. El oficial vaciló. Esa noche corrió la voz. Susurros como viento entre pasto seco. Brujas. Maldiciones navajo. Supersticiones de hombres blancos.
Jack despertó con la madera astillada. Policías en su puerta. El sheriff Collins con ellos manos en los revólveres pesados. El silencio seco se rompió. Collins dijo: «Tenemos órdenes de llevárnosla. Y a cualquiera que la proteja». Jack se irguió. Podría haber desenfundado su arma. Podría haberse marchado. No lo hizo. Dio un paso al frente, miró a cada hombre a los ojos y dijo: «Si llevarla significa perder lo poco que me queda, que así sea». Los policías se movieron, pero Mara salió a la luz del porche, segura y firme. Ellos vieron el brazalete. Levantó el brazalete navajo que Jack había encontrado símbolo de sanación. Un regalo que su abuela había hecho para el muchacho al que ella salvó. Los policías se miraron. Collins carraspeó: «Tendremos que comprobarlo, pero por ahora baja tu arma, compañero». Jack asintió una vez. Mara regresó a su lado. Los policías montaron y se alejaron en la noche. En la oscuridad, la luz de luna se filtraba por las hojas de los álamos. Jack puso su mano en su hombro. Ella no se estremeció. Se quedaron juntos. Y sin palabras ambos supieron que acababan de pasar una prueba. Pero el verdadero sacrificio aún no había terminado. El verano en Arizona no se enfría rápido. El calor se aferra como la memoria, como el dolor que nunca se extingue del todo. Pasaron semanas. El sheriff no volvió. El pueblo dejó de murmurar, pero Jack notó el cambio. La señora Donnelly de la tienda dejó duraznos. Un chico de la iglesia dejó leña en la puerta. Nadie dijo lo siento, pero la bondad empezó a colarse como sombra en la tarde. Mara volvió a cuidar las hierbas. Plantó una nueva fila junto al porche. Jack le construyó un pequeño cobertizo para secar raíces. No se hicieron promesas, pero algo había cambiado. Una mañana ella despertó antes del amanecer, encontró a Jack sentado al borde de la colina, café en mano, ojos en las montañas. No se giró cuando ella se sentó a su lado. Ella solo dijo: «Creo que ya podemos dejar de huir». Jack asintió. A veces el hogar no es un lugar, es una persona que te ve, incluso cuando el mundo decide no hacerlo. Y a veces la redención no se trata de ser perdonado. Se trata de perdonarte a ti mismo por todo lo que hiciste para sobrevivir. No hablaron mucho esa mañana, pero cuando ella le sirvió café, también llenó su propia taza. Y esa fue la primera vez que se sentó en su mesa sin preguntar. Sabes, todos cargamos algo, un arrepentimiento, un silencio, un rostro que no logramos olvidar. Pero, ¿y si lo único que nos separa de la paz es la historia que tenemos miedo de vivir? Todavía te castigas por algo que ya pasó hace mucho. Crees que es demasiado tarde para encontrar a alguien que te vea como realmente eres. Deja que Jack y Marla te lo recuerden. Nunca es demasiado tarde. No para sanar, no para perdonar, no para quedarse. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te recordó a alguien que conociste, o a alguien que aún esperas encontrar, dale me gusta. Suscríbete para más historias del viejo oeste. No sabemos dónde se asentará el polvo, pero las lecciones siempre cabalgan.